Hola, muy buenas, bienvenido, mi nombre es Moisés Vega, doy clase en Opomec, doy clase en Moisés Vega Opos y sobre todo agradecerte a ti que estés ahí. Muy bien, pues seguimos con la delegación legislativa, como te decía, la delegación, ¿de quién era la potestad legislativa? ¿Quién ostentaba la potestad legislativa en el Estado? Potestad legislativa, las Cortes, solo las Cortes, ¿sí? Las Cortes Generales ostentan la potestad legislativa, es decir, el Congreso y el Senado, no nos vamos a ir ahora ahí. Pero pueden delegar. Delegar, sí, pueden delegar. ¿En quién pueden delegar? Pues pueden delegar en las comisiones legislativas permanentes. Comisiones legislativas, me suena de algo esto. ¿Sí? Comisiones legislativas permanentes no es más que una parte de la Cámara. ¿Sí? Las Cortes Generales, Congreso y Senado, pueden trabajar en pleno, es decir, todos, que no es excesivamente práctico por el número de personas que hay ahí, o por comisiones, es decir, por grupetos. Pues los que más saben de sanidad, se hacen su comisión de sanidad, los que más saben de educación, de función pública, de economía, de lo que sea, ¿sí? Y dentro de estas comisiones, que son esos grupos, las comisiones, tenemos las permanentes y las temporales. Y dentro de las permanentes tenemos las legislativas, es decir, aquellas que pueden legislar, y las no legislativas, es decir, aquellas que no pueden legislar. Las permanentes son las que se crean al principio de la legislatura. ¿Qué plazo? No te lo sabes, ¿verdad? Nadie se lo sabe. Ya está. Nadie se lo sabe, no pasa nada, no hace falta llegar hasta ahí, 10 días, pero nadie se lo sabe. Si hacen esa pregunta, que sería rarísima, ¿quién la va a contestar bien? Casi nadie. ¿Y cuántos de tus competidores, de los que trabajan, de los que se lo están currando, la van a dejar en blanco? La mayoría. ¿Te tiene que obsesionar? Pues no. En cambio, hay otras que sí que las van a preguntar y tampoco las tenemos 100% seguras. Esas son las que hay que asegurar. Vale, no me enrollo. Comisión Legislativa Permanente. Las cámaras, las Cortes pueden delegar en la Comisión Legislativa Permanente. Artículo 75. Dice, las cámaras funcionarán en pleno y en comisiones. Podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno, dice, podrá no obstante recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Quiere decir, quien ostenta la potestad legislativa son las Cortes, es el Pleno de las Cortes, con lo cual en cualquier momento, si le han delegado, vas a legislar sobre sanidad, sobre una ley nueva de sanidad, de lo que sea. Si en cualquier momento las Cortes quieren volver a asumir, recabar para sí el Pleno esa materia, lo puede hacer, ¿sí? Ok, y hay una serie de restricciones que también me las he saltado aposta en la iniciativa popular y aquí también me las voy a saltar porque lo vamos a ver al final, ¿sí? Esto, vais a ver, es que es el esquema estrella, ¿vale? Con lo cual hay que ponerlo al final. No, lo vamos a ver al final porque es después de ver las 4 formas de legislación que vamos a resumir en ese esquema. Vale, y además puede delegar también en los decretos, en el gobierno, ¿sí? Esta es mucho más divertida. La Comisión Legislativa, bueno, solo tiene lo de las excepciones, que luego lo vemos, en cambio la del gobierno es divertidísima. Pero entonces, ¿el gobierno puede legislar, puede hacer una ley? Bueno, un acto con fuerza de ley, ¿sí? Un acto con valor de ley o con fuerza de ley. Pero siempre por delegación de las Cortes Generales, con lo cual la facultad, la potestad legislativa la sigue manteniendo las Cortes Generales. Vale, vamos a ver cómo es esa delegación legislativa. Dice, las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Es decir, no van a poder ser materia regulada por ley orgánica. Ah, pues vale. Artículo anterior es el 81, que es ley orgánica. Tú lo vas a ver después, ahora, porque en este recorrido me ha parecido mejor verlo después. Ok, pues cualquier materia, siempre que no tenga que ser regulada por ley orgánica. Más, dice, la delegación habrá de otorgarse de forma expresa, para materia concreta y con fijación de plazo. Y poco después nos vuelve a decir lo mismo, básicamente. Dice, no podrá entenderse de modo implícito, ya si me has dicho que es de forma expresa. Tampoco por tiempo indeterminado, ya si me has dicho que con fijación de plazo. Como que parece que es bastante importante. Y además tampoco podrá permitir la subdelegación. Ok, es decir, no podrá delegar en otro, el gobierno. Estupendo. Vamos a poner, aquí hace falta algún ejemplo. Podríamos hablar de la eutanasia. Las Cortes delegan en el gobierno legislar sobre la eutanasia. Vale, pero ¿para más o para menos? Varía bastante, ¿sí? ¿Existe o no existe? ¿Vendemos kits en la farmacia o no puede hacerlo ni siquiera un médico titulado, facultado y autorizado por familiares y por la persona? Pues eso es para materia concreta, ¿sí? Hay que determinar exactamente. Aborto, ¿vale? Pero aborto sí o aborto no.
Aborto en todas sus formas, hasta que el recién nacido tenga 3 años. O aborto nunca, jamás. ¿Sí? Pues habrá que explicar cómo, si se pudiera, ¿vale? Estoy poniendo ejemplos que en la mayoría de los casos no se pueden, pero es para entendernos. Ok. O los patinetes, lo suelo poner en clase, o el uso de la marihuana. Más o menos marihuana. O los patinetes por las aceras. Los patinetes pueden ir por todos lados o no pueden ir. O YouTube. Hoy me va a gustar hablar de YouTube. ¿Limitamos, restringimos el uso de YouTube o ampliamos el uso de YouTube y que todo el mundo por obligación tenga que ver YouTube todos los días mínimo 1 hora? ¿Sí? Entendemos, hay una materia, pero hay que definir cómo se va a legislar esa materia. No le puedes decir al gobierno, legisla sobre YouTube. Ya, pero ¿el qué? Hay que explicar el qué. ¿Sí? Y además hay que dar un plazo. Le damos 1 año para legislarlo. Estupendo, 1 año para dictar esa ley, ese decreto legislativo. Y si lo hace antes... Tenía 1 año, pero en 9 meses se lo ha currado y ya está la ley en marcha. Ya está el decreto legislativo, ha salido, ya está en vigor. ¿Puede aprovechar lo que le falta hasta llegar al año para reformar, para modificar ese decreto legislativo? No. ¿Sí? Tenías 1 año, no has agotado el tiempo, estupendo. Una vez que la ley ya está, ya no es tuya, es como los hijos, ya vuelan con sus propias alas. Pues aquí es lo mismo, el decreto legislativo, una vez que se dicta, una vez que entra en vigor, el gobierno ya no puede hacer nada para modificarlo, para cambiarlo, sino que tiene que seguir los trámites de cualquier ley. Dice, la delegación se agota por el uso que de ella haga el gobierno. Ok, y además dice, sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer fórmulas adicionales de control. Te lo he delegado, igual que aquí podía asumir otra vez esa materia, aquí también, además de la potestad del Tribunal del Contencioso, del Tribunal Constitucional, de quien sea, también la Cámara puede decir, bueno, pues cada 2 meses vienes y me vas contando de qué va. ¿Sí? Me vas contando lo que vas haciendo. O me tienes que presentar, o puedo entrar en las reuniones donde en fin, cualquier tipo de fórmula para controlar ese proceso legislativo. Pero vamos a lo importante. ¿Qué es lo que suelen preguntar aquí? Lo han preguntado millones de veces. ¿Cómo se hace esa delegación legislativa? Esa delegación legislativa al gobierno, punto 2 del artículo 82, dice la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando lo que pretendamos sea formular un texto articulado o una ley ordinaria cuando lo que se pretenda sea refundir varios textos en uno solo. Pues estupendo, pero ¿me lo explicas un poco? Venga, vamos a intentarlo. ¿Las cámaras qué hacen? Básicamente, legislar. Entonces, ¿cómo le pueden decir al gobierno, oye, legisla sobre esta materia? Podrían enviarle un correo electrónico o pueden formar un grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp decirle, oye, gobierno, legisla sobre lo de los patinetes o legisla sobre lo del YouTube. Pero no parece serio. Y entonces, ¿cómo lo hace? A través de una ley. ¿Qué forma adopta esa ley mediante la cual el gobierno va a poder legislar? Pues puede adoptar la forma de ley de bases si lo que queremos es un texto articulado. ¿Y qué es un texto articulado? Un texto con artículos. Artículo 1, artículo 2, artículo 3 y así hasta el último. Ah, ya está. Sí, ya está. ¿Y qué es una ley de bases? Igual. Base primera. Las Cortes otorgan la facultad de dictar un decreto legislativo al gobierno sobre YouTube. Base segunda. Mucho YouTube. YouTube en vena. Todo el rato, a todos los niños desde 1 año obligatoriamente 1 hora de YouTube al día. Y además, base tercera, tiene 3 meses para dictar ese decreto legislativo. Hostia, 3 meses, que nos tenemos que dar prisa. ¿Vale? Ley de bases dictada por las Cortes para delegar al gobierno la facultad de dictar un decreto legislativo. O ley ordinaria para un texto refundido. ¿Texto refundido? ¿Qué es eso del texto refundido? ¿Te suena el TREBEP? ¿Sí? Hay más, pero bueno, el TREBEP yo creo que es el más famoso. Real Decreto Legislativo del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, TREBEP. ¿Sí? Hay un montón de normativa, por ahí al final, a lo largo del tiempo se van dictando muchas normas sobre una misma materia, en este caso, el Estatuto del Funcionario, es decir, la regulación de los funcionarios públicos. Y lo que tiene que hacer el gobierno en este caso es juntarlo, ponerlo en orden y... Me salto ya al artículo 82.5, dice la autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo, Estatuto del Funcionario Público. Y si se circunscribe a la mera formulación de un texto único, lo coges todo lo que haya por ahí salteado y lo pones en orden, o si hay algún pasaje oscuro, lo aclaras. ¿Sí?
o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Vale, estupendo, pues ya tengo claras más o menos las dos. Bueno, la ley de bases tiene alguna restricción más, alguna peculiaridad. Dice el artículo 82.4, las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios. Lo del YouTube, más YouTube o menos YouTube, más eutanasia o menos eutanasia, ¿sí? Más marihuana o menos marihuana. Eso es lo que tiene que regular, eso es lo que tiene que precisar esa ley de bases, hacia dónde va esa materia. ¿Hacia dónde se regula esa materia? En nuestro caso, más YouTube. YouTube en vena para todos, ¿vale? Nos va a servir el ejemplo para luego, para el artículo 84. Ok. Además, las leyes de bases no podrán autorizar la modificación de la propia ley de bases. ¿Y por qué? Hostia, qué pesado hoy. Llevamos aquí ya 1 hora y no para hacer preguntas. Ya, ¿qué te había dicho yo antes? Que esto solamente se aprovecha si lo aprovechas tú. ¿Estás cansado? Para un poquito el vídeo. Ya está, dale al pause, bebe un poco de agua, yo también voy a beber. Nos relajamos un poco y volvemos otra vez a muerte. ¿Sí? Autorizar la modificación de la propia ley de bases. ¿Por qué? Imagínate que el gobierno pudiera modificarla. Y le hemos dicho que regule para mucho más YouTube. Más YouTube, YouTube en vena, YouTube en los coles, YouTube en las escuelas, en los trabajos, en todos lados, YouTube. Y lo modifica y ahora dice, pues ahora menos YouTube, ahora 0 YouTube. Nada de YouTube, restringimos el uso de YouTube y lo limitamos a solamente 1 horita de 4 a 5 de la madrugada. Hostia, pues sí, podría hacer un uso torticero de esa ley de bases. Vale, y además tampoco puede facultar para dictar normas con carácter retroactivo, que eso ya nos suena también, artículo 9, ¿sí? que hemos hablado antes de la Constitución, incluso las causas de nulidad de las disposiciones reglamentarias, bueno, en fin, nos suena de otro lado lo de la retroactividad. Genial. Esto es lo básico, de hecho voy a saltar al artículo 85, y entonces la ley que salga de aquí adoptará la forma de decreto legislativo, que si estamos en el caso del Estado, si es el gobierno del Estado, será real decreto legislativo, porque funciones del rey, tampoco me voy a meter ahí ahora, no me voy a enrollar más por eso, ¿vale? Real decreto legislativo si es en el Estado, pero si es la comunidad autónoma será solo decreto legislativo, que también tienen esa competencia. Ok, estupendo, con lo cual lo más preguntado, el gobierno puede legislar cuando las Cortes Generales delegan a través de una ley de bases o a través de una ley ordinaria esa facultad. Lo hará a través de una ley de bases cuando pretendamos un texto articulado, es decir, una nueva ley sobre una materia que no existe regulación, o ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno, aclararlos, y además aclararlos, es decir, tenemos un montón de normativa por ahí salteada, la juntamos. Y de ahí lo que dictará el gobierno será una norma, un acto con fuerza de ley que adopta la forma de decreto legislativo, que si estamos en el caso del gobierno del Estado, será real decreto legislativo de lo que sea. ¿Sí? Vale, pues artículo 84. Creo que es el más complicado, el más confuso, más que el más complicado, el más confuso de la Constitución. Pero me gusta meterme en follones, no puedo evitarlo. Ok, dice el artículo 84. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, esto lo vamos a tener que ir parando cada poco porque si no, no nos vamos a enterar. Voy a poner aquí una línea de tiempo, ¿vale? Y dice, una proposición de ley, ¿quién puede presentar una proposición de ley? Habíamos dicho antes, cualquiera que no sea el gobierno, nos sirve como respuesta, puede ser un grupo parlamentario, es decir, Congreso y Senado, como sea, puede ser la Asamblea Legislativa a través de la mesa, ¿sí? Oposición, vamos a llamarlo oposición. Ok, presentan una proposición de ley. Un grupo de la oposición. Oposición no de tu oposición, ¿sí? De la oposición al gobierno. Vale, dice, o una enmienda fuera contraria a una delegación legislativa en vigor. Delegación legislativa en vigor. ¿Qué mierda es esto de la delegación legislativa en vigor? Tenemos una ley de bases para legislar sobre YouTube. Más YouTube, mucho YouTube, todo YouTube, ¿vale? A todas horas YouTube, en vena YouTube, ¿sí? Esa ley de bases faculta al gobierno para en 10 meses dictar un decreto legislativo
como es el gobierno del Estado, será un Real Decreto Legislativo sobre la ampliación de los usos de YouTube en las escuelas públicas. Yo qué sé, ¿vale? Ok. Y mientras está esa delegación legislativa en vigor, hay un grupo de la oposición que presenta una proposición de ley para justo lo contrario. YouTube, pero menos. Para restringir, para limitar el uso de YouTube. ¡Hostia! Y dice el gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. El gobierno dice, a ver, que llevo ya 2 meses trabajando, y trabajar a mí me cuesta, en una ley justo contraria. Y habéis sido vosotros mismos los que me habéis dicho que lo haga. Y ahora me estáis diciendo lo contrario, no me jodas. Entonces, me opongo siquiera a que se tramite esa proposición de ley. Y dice este grupo de la oposición, ay, es verdad, no me había dado cuenta, lo siento, de verdad, perdona, no me había fijado. Pues yo es que ese día no había ido a las Cortes y no estaba ahí. O, al final esto es una dialéctica entre los dos poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿sí? Es una compensación de poder, un equilibrio, una búsqueda de equilibrio de poder. Vale, dice la oposición, en tal supuesto, podrá presentarse otra proposición de ley. Otra proposición de ley. ¿Quién? Pues lo vuelve a presentar, el gobierno no, obviamente. Vamos a entender que es el mismo grupo que había presentado la primera. La primera era contraria a la idea que teníamos en la legislación, en la ley de bases. Es decir, para restringir el uso de YouTube. Esta segunda, ¿a dónde va? Justo aquí, a esta ley de bases. Lo que quiere es derogar esa ley de bases. Dice, en tal supuesto podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Ley de bases sobre la ampliación de YouTube. Si ese grupo de la oposición convence al resto de la Cámara para quitarle al gobierno la facultad de dictar un decreto legislativo para ampliar el uso de YouTube, pues ya lo tengo. ¿Sí? Se acabaría aquí el proceso y entonces el grupo de la oposición volvería a presentar esa proposición de ley para restringir el uso de YouTube. Aquí también me gustaría tener feedback, la verdad. Me gustaría saber si todavía estás aquí, si has seguido la explicación y sobre todo si te ha servido o si te has enterado. También te hago una advertencia. Jamás de los jamases he visto una pregunta de esta materia. Venga, jamás de los jamases, casi nunca, voy a decir, ¿vale? Porque siempre hay alguna. Pero casi nunca. Es un pasaje tan oscuro, tan reliado, que a los tribunales les cuesta trabajo poner una pregunta que no sea impugnable. Pero bueno, la idea es esa. La idea es, las cámaras otorgan al gobierno la facultad para dictar un decreto legislativo en un sentido. Y durante la tramitación, durante el trabajo, durante ese proceso legislativo, de repente alguien de la oposición, otro grupo parlamentario, presenta una proposición contraria al sentido de esa delegación legislativa. Entonces el gobierno dice, no puede ser, me opongo. Y entonces la oposición puede convencer a toda la Cámara de quitarle al gobierno la facultad para dictar ese decreto legislativo. Poco peso al final, bueno. Ok, de aquí de todas formas lo importante, recuerda, gobierno, ley de bases, texto articulado, ley ordinaria para refundir y de ahí lo que sale es un decreto legislativo. El decreto legislativo no es la ley de bases o la ley ordinaria, ¿vale? El decreto legislativo es la ley o el acto con fuerza de ley que dicta el gobierno, para lo cual es necesario la autorización de las Cortes a través de ley de bases o ley ordinaria, ¿sí? Ok, focalizamos en lo importante, los pasajes más oscuros pasamos un poquito, tratamos de trabajarlos. Al final también hay que trabajar las cosas. No son conceptos súper complejos, pero hay algunos que hay que darle caña y si no es muy difícil entenderlos. Vale, pasamos a los decretos leyes y a las leyes orgánicas.